sí escuché la charla porque tuve problemas con el micrófono. Cuando quieran, ustedes pueden iniciar. Muchas gracias. Profe, buenas noches. Qué bueno saludarlo, escucharlo por aquí. Sí, ahí se conectó más gentecita. Buenas noches a todos. Gracias por asistir a las charlas. Como decía el doctor ayer, estamos retomando nuevamente las charlas con los residentes mensuales. Este mes le toca a la Universidad de Cartagena y va a dar la charla el doctor Lucas Ruiz, delirio y deterioro cognitivo perioperatorio. Así que, doctor Ruiz, le cedo la palabra. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, correcto. Bueno, buenas noches. Para mí es un placer en el día de hoy poder compartir con ustedes este tema que es el delirio y deterioro cognitivo perioperatorio, que muchas veces pues no lo vamos a ver nosotros directamente porque muchas veces no solemos hacerle el seguimiento postoperatorio a nuestros pacientes, pero sí es cierto que nuestras acciones pues van a impactar en los desenlaces de los pacientes. ¿Listo? Entonces, pues esta va a ser nuestra ruta de viaje en el día de hoy. Para empezar, hablando de los trastornos cognitivos perioperatorios, pues este es un término que básicamente se usa para describir las alteraciones del comportamiento, el afecto, la cognición que ocurren después de la anestesia y después Aquí estamos de la esperando. Hay un micrófono abierto. Estos trastornos cognitivos perioperatorios los podemos dividir en delirios postoperatorios que básicamente se caracterizan por ser episodios fluctuantes y déficits cognitivos perioperatorios en los cuales no va a haber fluctuación y van a ser objetivos por medio de test. Estos pueden ser tanto pre o postoperatorios y a su vez se van a clasificar en leves o mayores de acuerdo a la afección de uno o varios dominios cognitivos, como son la atención compleja, la función ejecutiva, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, la percepción motora y la condición social, dependiendo a la gravedad de la afectación de estos dominios y asimismo afecte la funcionalidad del paciente, se va a clasificar en leves o mayores, siendo los mayores lo que conocemos como demencia. Entrando un poco del delirio postoperatorio, ya vimos que este se caracteriza por la fluctuación, pero la fluctuación ¿de qué? De episodios de tanto de lucidez como de alteración del estado de la conciencia, alteración de la atención y un pensamiento desorganizado. A su vez lo vamos a dividir en delirio postoperatorio de emergencia, que normalmente se presenta como agitación o somnolencia excesiva después de una anestesia general, pero va a resolver en minutos y en las próximas horas. También lo podemos clasificar en delirium postoperatorio persistente o recurrente, el cual aparece en la emergencia, pero este vuelve a aparecer o persistir después, más que todo en la unidad de cuidados postanestésicos o hasta en la primera semana postoperatorio, y puede tener un curso más largo. Dependiendo a la actividad psicomotora, lo vamos a clasificar en delirio hiperactivo o delirio hipoactivo, siendo este último el más común y quizás el más difícil de diagnosticar. Por su parte, los déficits cognitivos perioperatorios no van a presentar fluctuaciones y ya vimos que hay test objetivos en los cuales van a verse evidenciados los déficits cognitivos, ¿cierto? Estos pueden ser tanto preoperatorios, sobre todo cuando el déficit cognitivo existe previo al procedimiento quirúrgico, o postoperatorio, que los vamos a dividir en la recuperación neurocognitiva retrasada, que es cuando persiste un déficit cognitivo y se puede dar desde el procedimiento quirúrgico hasta los 30 días después de un procedimiento quirúrgico. Y los trastornos neurocognitivos postoperatorios, que es cuando esto se alarga más o pueden aparecer después de los 30 días hasta un año después del procedimiento quirúrgico. Para hacer un resumen de esto, les traigo esta línea de tiempo, donde básicamente vamos a marcar, vamos a ubicar el procedimiento quirúrgico, la primera semana, el primer mes y el primer año. Y dependiendo donde se ubique nuestro evento, asimismo va a recibir su nombre. Entonces, si el déficit cognitivo es antes del procedimiento quirúrgico, lo llamamos déficit cognitivo preexistente. Pero por su parte, si se da después de la anestesia general y dura de 7 días o hasta el alta y es fluctuante, lo llamamos delirio. Pero si demora más desde la anestesia general hasta los 30 días, lo llamamos recuperación cognitiva retardada. Pero si
aumenta más de los 30 días, pero menos del año, se conoce como déficit neurocognitivo postoperatorio. Y si se presenta después del año, es un déficit neurocognitivo que puede ser leve o mayor, pero no es por la causa, no es postoperatorio, o sea, puede ser por cualquier otra causa. ¿Listo? Entonces, con respecto a la epidemiología, a nivel del delirio en general, pues se va a presentar de un 14 a un 32%, dependiendo de donde lo vemos, o sea, ya sea en sala general o hablando de UCI. Pero si hablamos específicamente de delirio postoperatorio, en adultos se presentan hasta un 5%, pero si hablamos de adultos mayores, más de 60 años, inclusive puede aumentar hasta un 24%. Y si hablamos por separado de los procedimientos quirúrgicos, la cirugía cardiovascular, la incidencia de delirium puede llevar hasta un 14%, y específicamente si hablamos de revascularización cardiovascular o cirugías valvulares, nos puede llevar esta incidencia de delirium hasta el 23%. Con respecto a los procedimientos de cirugía general, se presentan un 13%, pero si estas cirugías se realizan de forma emergente, pueden llevar hasta un 26%. Las cirugías de ortopedia hasta un 13%, pero si hablamos de una cirugía mayor como una cirugía de cadera, puede aumentar esta incidencia hasta un 17%, y las cirugías vasculares hasta un 11%. Hablando de los trastornos cognitivos perioperatorios, pues estos se pueden presentar a la semana hasta un 25% de los pacientes y a los 3 meses hasta un 54%, lo cual no es una cifra pues que no es despreciable. ¿Y cuál es la importancia de hablar este tema o de hablar específicamente este tema? Y es que va a haber un aumento en la incidencia tanto de la discapacidad y un aumento en la demencia de estos pacientes. Básicamente estos pacientes muchas veces van a abandonar su vida laboral de manera precoz. Va a haber una disminución de la autodependencia y en la calidad de vida, y puede aumentar los costos en salud. Se dice que en Estados Unidos, pues anualmente, debido al delirium, se gastan 150 billones de dólares anualmente. Pero lo más importante de esto es que hasta el 40% de todos estos casos de delirio en los pacientes, pues es prevenible. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Y todo empieza con la incisión quirúrgica. Cuando se da un trauma, lo que pasa es que se van a liberar unos DAN, específicamente el HMGB1, el cual, pues, después de la médula ósea van a haber monocitos en la circulación, y estos monocitos van a capturar esos DAN, específicamente el toll-like receptor 4 y el RACE. Básicamente se van a unir a ese receptor, haciendo que se active una quinasa. ¿Qué va a hacer esta quinasa dentro del monocito? Pues dentro del monocito va a estar el factor nuclear kappa beta, pero este factor nuclear kappa beta va a estar unido a su inhibidor. Esta quinasa lo fosforila y lo libera. Al momento de ser liberado, este factor kappa beta va a entrar dentro del núcleo del monocito y va a empezar un momento de transcripción. Va a aumentar la COT2 y va a aumentar unas citoquinas proinflamatorias. ¿Cuáles específicamente? La interleucina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esto va a hacer que se dé una regulación a la alta, haciendo como tal un estado inflamatorio generalizado. Estos monocitos van a ir por toda la circulación, y cuando lleguen al endotelio pues, de la barrera hematoencefálica, van a liberar unas metaloproteinasas, las cuales van a hacer que se aumente la COX-2, van a liberar prostaglandina, haciendo que las uniones estrechas de la barrera hematoencefálica se rompan, haciendo que la permeabilidad aumente, y todo ese proceso inflamatorio ingresa al tejido neuronal. En el tejido neuronal, la microglía, que normalmente va a estar dormida, va a activarse y puede tener dos rutas. O una reacción M1, la cual es proinflamatoria, o M2. Si resulta una inflamación M1, una reacción M1 causando mayor inflamación, se va a dar una neuroinflamación. Esta neuroinflamación, específicamente si hablamos del hipocampo, las células del hipocampo van a ser muy sensibles a todas estas citoquinas proinflamatorias debido a la alta cantidad de receptores que allí se encuentran. Esto va a llevar básicamente a que se dé una alteración en las vías de señalización, llevando como tal a que se dé un aumento del ingreso de glutamato a la célula, causando una toxicidad, y es lo que va a hacer la aparición de los síntomas. Entonces, de forma compensatoria, se va a dar un arco reflejo vagal,
que inicialmente va a aparecer por las células aferentes del nervio vago, que van a llevar una señal al núcleo del tracto solitario, y de ahí van a mandar unas señales eferentes tanto al ganglio celíaco y posteriormente a los nervios esplénicos, y se va a dar la liberación de citoquinas, antiinflamatorias y de catecolaminas. Estas catecolaminas van a activar los linfocitos T que están pegados pues, a los nervios esplénicos. Van a activarse por medio de los receptores alfa-adrenérgicos, haciendo que se aumente la acetilcolina, y esta acetilcolina que es liberada va a actuar sobre los receptores alfa-7 nicotínicos de los monocitos. Y es lo que hace que el factor nuclear kappa beta que va a hacer que el factor nuclear kappa beta se una nuevamente a su inhibidor y se bloquee como tal el proceso de inflamación. Entonces, pues ahora vamos a ver lo que debemos realizar para hacer una evaluación de riesgo perioperatorio. Y vamos a empezar con la evaluación del paciente. Y es que el paciente va a tener factores de riesgo tanto predisponentes como precipitantes. Entre los predisponentes tenemos la edad avanzada, la alteración cognitiva previa, las comorbilidades como son la diabetes, la enfermedad aterosclerótica, el paciente al que tenga mayor asa y el abuso de sustancias, sobre todo el abuso de alcohol. Y vamos a tener factores precipitantes como el ayuno, el medicamento, los factores intraquirúrgicos, el tipo de cirugía y el manejo postoperatorio. Lo más importante que deben quedarse claro hoy, en el día de hoy, es que los factores de riesgo más importantes para la aparición de delirio y déficit cognitivo perioperatorio son estos dos: la edad avanzada y la alteración cognitiva previa. Entonces, pues los principales factores que debemos influir para mejorar los resultados funcionales de los pacientes van a ser estos tres: el sueño, el dolor y la cognición. Pero si queremos realizar una optimización de la cognición preoperatoria, primero lo que debemos saber es cuál es el estado de referencia de nuestro paciente. Por eso debemos hacer un examen cognitivo preoperatorio. ¿Y a quién le vamos a hacer ese examen cognitivo preoperatorio? A los adultos mayores de 65 años, a los pacientes frágiles o que tengan algún factor de riesgo. ¿Con qué objetivo? Básicamente para tener un estado basal del paciente, para hacer un diagnóstico de un déficit cognitivo preoperatorio, para tener de base para cuando hagamos un diagnóstico, un déficit cognitivo postoperatorio. Listo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues pueden existir muchas herramientas como Minimental, el Minicode, el Nisham. Hoy les traigo cómo se realiza el Minicode, que me parece muy sencillo. Básicamente lo que buscamos es que al paciente se le van a dar 3 palabras que él memorice. Y se le va a decir que se le dan las primeras 3 palabras y posteriormente le dice, bueno, ahora vas a dibujar un reloj y vas a colocar los números y vas a marcar las 10:05 o las 10:10. Le vamos a dar un chance hasta de 3 minutos al paciente. Si de pronto el paciente no alcanza esos 3 minutos a realizar la tarea, pues se le va a pedir que repita las palabras que se le había dicho previamente. Cada una de las palabras vale 1 punto y si hace reloj, pues son 2 puntos. Si el paciente tiene menos de 2 puntos, eso se asocia con la aparición de delirio con una asociación de un OR de 12.4. Listo. Adicionalmente, hay un concepto que debemos tener en cuenta y es la reserva cognitiva. La reserva cognitiva no es más que la acumulación de habilidades cognitivas que va a tener una persona a lo largo de la vida y le va a servir básicamente como una resiliencia cognitiva para afrontar una lesión neurológica. Esto ¿dónde lo va a tener? Lo va a tener pues de la educación, de la complejidad de la ocupación, de las conductas conductuales. Por ejemplo, si el paciente lee mucho, si la persona lee mucho, si usa frecuente la computadora, eso lo ayuda a tener una reserva cognitiva mucho más alta. Listo. Y es que la educación como tal se va a mostrar tanto como un factor de riesgo como un factor protector en el desarrollo de delirio. Es decir, si el paciente presenta por cada año de educación, pues va a asociarse a una disminución en el riesgo de delirios, pero sin embargo el paciente tiene una educación baja, es un predictor fuerte de la aparición de un delirio perioperatorio. ¿Listo? Bueno, ahora que ya vimos pues, el concepto de reserva cognitiva, podemos hablar de algo que se llama prehabilitación. No es más que optimizar los factores de riesgo preoperatorio, específicamente hablando de la salud física, la salud nutricional, la salud psicológica, debido pues que ya sabemos que el desacondicionamiento físico y nutricional pues se asocia mucho a la fragilidad y la fragilidad está asociada pues a la aparición de delirio. ¿Sí?
¿Y qué es básicamente qué es lo que pasa? Bueno, veamos en esta gráfica que acabo de mostrar. En el eje de las Y vemos la función cognitiva y en el eje de las X tenemos un tiempo. Vemos que hay una línea punteada en la mitad que nos habla de como un umbral donde aparecen los síntomas neurológicos. Entonces ubiquémonos en la línea roja. Eso es un paciente. El paciente vemos que tiene su línea basal, su función cognitiva está normal y vemos que el rango hasta donde aparecen los síntomas neurológicos es su reserva cognitiva. Vemos con una reserva cognitiva estrecha. Si este paciente es llevado a un procedimiento quirúrgico, su función cognitiva se va a ver deteriorada hasta el punto que va a presentar síntomas cognitivos porque vemos que baja el umbral. Este paciente se le puede hacer rehabilitación y vemos que su función cognitiva puede aumentar, pero puede llegar el caso que su función cognitiva no llegue lo suficiente, no supere el umbral y es el paciente que posiblemente nos va a quedar con secuelas. Que inclusive es hasta un 40% de los pacientes. Por otra parte, tenemos el segundo paciente, es el paciente que lo vemos representado con la línea azul. Este paciente se hizo una prehabilitación, vemos que su reserva cognitiva está aumentada, su margen es mucho más amplio. Y cuando este paciente es llevado a cirugía, sí va a presentar una función cognitiva que va a disminuir, pero que debido a que su reserva es mucho mayor, no va a llegar a ser síntomas. ¿Listo? Y es que existen ejercicios, pues, tanto cognitivos ejercicios cognitivos pre y posoperatorios. Básicamente esto se hizo en el estudio ACTIV, que se realizó en el 2013, en el cual, pues, se hizo pues, mediante intervenciones de entrenamiento cognitivo, básicamente en la memoria, el razonamiento y la velocidad de procedimiento, mediante 10 sesiones de 60 a 75 minutos, y eso lo que hizo fue que mejoró las habilidades cognitivas en los pacientes mayores de 65 años. A estos pacientes se le hizo un seguimiento de 10 años, mostrando al final que sí tenía beneficios en las habilidades cognitivas entrenadas, sobre todo de razonamiento y de velocidad de procesamiento, pero no hubo como gran impacto en la memoria. Sin embargo, esto nos lleva es que los ejercicios cognitivos de prehabilitación y rehabilitación pues sí están demostrando que van a tener beneficios en resultados funcionales. Otro punto importante es el sueño, y es que la disrupción del sueño antes del procedimiento quirúrgico pues ha demostrado predecir el delirio postoperatorio. Sobre todo los pacientes pues que van a tener alteraciones del sueño, más comúnmente son los pacientes son los pacientes mayores, pacientes que presentan una enfermedad crítica, enfermedad neurodegenerativa, y son los pacientes que son mucho más vulnerables a que presenten el delirio. Existen intervenciones no farmacológicas que pueden reducir este riesgo y es básicamente cuidarle la higiene de los pacientes del sueño, o sea, mientras están hospitalizados. Adicionalmente, el SAOS está asociado con un aumento de riesgo de la aparición del delirio postoperatorio, sobre todo los que tienen un índice alto de apnea y hipoapnea, pues está asociado con un aumento pues, de presentación del delirio postoperatorio. Sin embargo, lo que no se ha demostrado es que si estos pacientes que tienen un índice alto de apnea y hipoapnea y utilizan CPAP, pues esto no mejora los desenlaces en los pacientes. Listo, es independientemente solamente el SAOS como factor de riesgo, pero no hay el CPAP no funciona como un factor protector. Bueno. Otro punto importante es evitar el ayuno prolongado de líquidos debido pues que esto aumenta la incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios. También hay un aumento en la incidencia de delirio de emergencia tanto en adultos y en niños. Y otro punto importante es la fragilidad, que ya vimos que la fragilidad se asocia a un aumento en la mortalidad postoperatoria y en un aumento en la incidencia de delirium postoperatorio. También, dependiendo del procedimiento, ya vimos que hay unas cirugías las cuales se asocian a una incidencia mucho mayor de la de presentación del delirio, pero sobre todo también el tiempo de prolongación del procedimiento, siendo que las cirugías que son mayores de 3 horas van a presentar un aumento en la incidencia de la aparición de delirio. Bueno, con respecto al manejo intraoperatorio, hay muchas cosas que debemos hacer, como son evitar la profundidad anestésica, evitar el dolor, evitar la hipotermia, evitar la desaturación cerebral, evitar los extremos de tensión arterial, y vamos a evitar otras cositas. Vamos a mirarlo una por una, empezando por lo que es evitar la profundidad anestésica durante la anestesia general. Pues se recomienda
pues que debemos siempre monitorizar la profundidad anestésica cuando lo estamos haciendo mediante el análisis del gas al final de la expiración. Debemos siempre tener una concentración cercanos a los valores a una MAT. Sin embargo, vemos que en los pacientes frágiles, inclusive con más de 0.5, van a tener una profundidad anestésica mucho mayor o presentaron inclusive van a tener una incidencia de delirio mucho más alto. Y en estos pacientes frágiles, pacientes con factores de riesgo o procedimientos en los que no se pueda evaluar la profundidad anestésica al final por la concentración anestésica al final de la expiración, es decir, que estemos haciendo TIVA, se recomienda la realización del neuromonitoreo con el electroencefalograma, ya sea sin procesar o procesado mediante el BIS o el PCI como técnica de neuromonitoreo. Y es que cuando esto se utiliza, se puede llevar una reducción del delirio hasta un 38%. En este estudio que publicado en el 2021, en los cuales se dividió el grupo, dividieron los grupos de pacientes en anestesia ligera, básicamente los que llevaron puede tener un BIS alrededor del 50%, y anestesia profunda, en los que tenían un BIS alrededor de 35, se demostró que los pacientes que tenían un BIS o una profundidad anestésica con un BIS menor de 35 se asociaban a mayor presentación de delirio, y si tenías una sedación anestesia ligera, que es decir, un BIS de alrededor de 50, protegía de la presentación de delirium postoperatorio. Y es que normalmente un BIS menor de 40 o un PCI menor de 35 se asocia a la presentación del burst suppression. Que recordemos que son esos momentos en los cuales en el electroencefalograma crudo sin procesar, vemos que va a presentar una línea isoeléctrica seguido de ondas lentas en estallido, los cuales nos indican que en ese momento puede haber un daño neuronal, y se asocia, dependiendo de la frecuencia y de la duración de esta, con la aparición de delirio. En esta siguiente gráfica vemos si de pronto lo que se está monitorizando la profundidad anestésica es por medio de un set line. Normalmente lo que se debería ver en el mantenimiento de una anestesia general es la parte final que vemos, donde vemos que está la franja azul en la parte superior, seguido de la amarilla. Eso es lo normal que se va a ver durante una anestesia general. Sin embargo, si mediante el transcurso de la anestesia se observa lo que vemos en la imagen inicial, que por ejemplo vemos como si fuera un código de barra con líneas negras que totalmente ocupan todo el margen, eso básicamente se relaciona con un burst suppression, que es lo que vemos arriba, que se vería en el electroencefalograma crudo. Listo. También hay que evitar los extremos de tensión arterial, y es que específicamente la hipotensión, porque la disminución del flujo cerebral, pues en los pacientes vulnerables se va a asociar a un aumento más de la aparición de delirio. Normalmente lo que debemos de mantener es una tensión arterial por lo menos por debajo hasta el 20% de la línea de base, o con una presión arterial media mayor de 65 o una presión arterial sistólica mayor o igual a 100. En este estudio, básicamente miraron la asociación que tenía la hipotensión con la aparición de delirium, y vieron que no solo era el grado de hipotensión, sino también la duración en el tiempo. Y es que cuando mantenemos una hipotensión sostenida mayor de 15 minutos, va a presentar mayor riesgo de delirio. Es decir, debemos evitar la hipotensión, y si se llega a presentar en la cirugía, debemos pretender que por lo menos sea en el menor tiempo posible. ¿Listo? Con respecto a la hipotermia, ya sabemos que la hipotermia se asocia a coagulopatía, aumento de la infección del sitio operatorio, a disconfort, a recuperación postoperatoria prolongada. Sin embargo, la hipotermia intraoperatoria menor de 36 es un factor de riesgo independiente para delirium de emergencia. ¿Listo? Por eso hay que proponer hacer un precalentamiento de los pacientes, es decir, desde la preparación, administrar los líquidos calientes, darle pues calor a los pacientes, no que el paciente de pronto esté descubierto completamente de su cuerpo, porque va a ser mucho más difícil calentar al paciente dentro de la sala quirófano, que es una sala fría, y va a tener pues obviamente todos los factores de riesgo para perder calor, así que debemos hacerlo desde la sala de preparación de nuestros pacientes.
Con respecto a la desaturación cerebral, pues la hipoxia cerebral pues, es un potencial factor de riesgo para el desarrollo de déficit cognitivo perioperatorio y de delirio, y es aquí donde pues toma cabida el NIRS, debido a que esta herramienta o este monitor nos va a brindar pues de forma no invasiva y en tiempo real la saturación regional cerebral pues, en tiempo real. Y es que pues en este estudio que se dio en cirugía cardiovascular, pues se mostró un menor riesgo de delirio postoperatorio y déficit cognitivo postoperatorio, menor estancia en UCI en los pacientes que se hizo monitoreo de la saturación cerebral. Listo. Sobre todo, pues se define como desaturación cerebral cuando tenemos una disminución relativa, que es cuando tenemos la línea basal del paciente y esta disminuye de un 70 a un 90%, o una desaturación absoluta cuando la saturación pues baja por debajo de un 50%. Con respecto al dolor, los pacientes que presentan una alteración cognitiva siempre va a ser difícil la evaluación del dolor, por lo cual siempre debemos hacer un enfoque multidisciplinario, y el dolor tanto preoperatorio como postoperatorio se asocian a un mayor riesgo de delirio postoperatorio. Sobre todo, pues el dolor preoperatorio moderado tiene una asociación con un R2.2, pero si este dolor es severo, se asocia hasta 3.7. Y algo muy importante, y es que si el dolor no se trata de manera adecuada, se asocia aún más a la aparición de delirio a que si utilizáramos medicamentos deliriogénicos para el manejo del dolor. Con respecto a la utilización de anestesia general o anestesia regional, no hay diferencias en la aparición de delirio. Y eso ha sido estudiado, pues por lo menos en este estudio que fue publicado en el New England of Medicine en el 2021, donde se dio anestesia para reemplazo de cirugía de cadera, en los cuales se comparó pacientes con los que se le dio anestesia general y pacientes con los que se le dio anestesia espinal, pero con sedación, y no hubo ningún cambio en la incidencia de delirio. Posteriormente, este estudio, el RAGA, posteriormente este estudio lo que hizo fue evaluó lo mismo, pero en cambio lo que hizo fue que los pacientes se le dio anestesia general y se le dio anestesia regional, pero en este caso no se le dio sedación, para que eso no fuera un sesgo. Sin embargo, lo que se mostró es que tampoco había mayor incidencia en la aparición de delirio. Con respecto a la analgesia, ahí sí cambia. En este estudio, básicamente lo que mostró fue en pacientes que tenían una fractura de cadera. Se comparó un paciente que se le hizo bloqueos de fase ilíaca desde que se presentó el episodio hasta posterior al procedimiento quirúrgico, con respecto pues a placebo, en los cuales se le hizo bloqueo solamente solución salina y se le dio manejo pues analgésico intravenoso. Y lo que mostró fue que la incidencia de delirio fue mucho menor en el grupo que se le hizo bloqueo de fase ilíaca, y adicionalmente en ese grupo de pacientes que aún así presentaron delirio, este fue de menor severidad y de menor duración. También en este estudio en el cual se utilizó un bloqueo femoral junto a la anestesia pues controlada con el paciente versus pacientes que solamente se le hizo anestesia controlada por ellos mismos, se evidenció que en los pacientes que el control del dolor postoperatorio pues fue igual en los pacientes. Sin embargo, en los pacientes que se le hizo una analgesia multimodal presentaron menor incidencia de delirio. Ahora, con respecto a la anestesia inhalatoria y la anestesia intravenosa, tenemos este metaanálisis en el 2018 en el cual se evaluaron 28 estudios y no encontraron diferencia entre la utilización de TIVA o anestesia general inhalatoria como una asociación con el riesgo de delirio. Sin embargo, algo que está claro es que en los niños, pues, el uso de TIVA hace que se presenten la presencia de delirium de emergencia con respecto a la comparación con los pacientes que se le hace anestesia inhalatoria.
Con respecto a los analgésicos no opioides, pues ya sabemos que la analgesia multimodal cada vez es una estrategia pues, que lleva a un gran éxito para controlar para el control efectivo del dolor y adicionalmente que potencia la reducción del requerimiento de opioides, que ya vemos que los opioides pues, están asociados a la aparición de delirio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aún así, si no queremos utilizar los opioides para hacer pues si no vamos a utilizar los opioides, debemos garantizar que el paciente no tenga dolor. Porque si lo dejamos con dolor y decidimos no utilizar opioides por el riesgo de presentación de delirio, pues va a tener más riesgo que lo dejemos con dolor para que presente pues delirio o un déficit cognitivo perioperatorio. Hablando específicamente de los fármacos, la primera categoría que tenemos son los AINES y les traigo este estudio en el cual evalúan el Paraconsit, sobre todo pues en pacientes que se le hizo prótesis total de rodillas, en los cuales se utilizó en el grupo control se hizo Paraconsit por 3 días y al otro grupo pues se le dio placebo, encontrando que no solamente había una reducción en la incidencia de delirio, sino que también tenía una menor incidencia en la recuperación neurocognitiva retardada. Listo. Y es que vemos que pues, en la fisiopatología los AINES bloquearían la COX-2, lo cual hacen que pues, frenarían la cascada inflamatoria. Con respecto al paracetamol, el acetaminofén, este estudio que es el del SADET, que es un estudio pues, que comparó el acetaminofén versus placebo asociado a propofol o desmetomidina en cirugía cardiovascular, mostró menor incidencia de delirium postoperatorio, y cuando se presentó cuando se presentó el delirio, este tuvo una menor duración, hubo menor estancia en UCI y se utilizó una menor dosis de opioides. Sin embargo, no hubo diferencia en el estado cognitivo de los pacientes. Con respecto a la benzodiazepina, su administración postoperatoria pues sí se asocia a un mayor riesgo de delirium, por lo cual se debe evitar en pacientes de alto riesgo, en particular en pacientes mayores. La desmetomidina, pues hoy por hoy esta molécula gana más campo y se sugiere que debería utilizarse como sedante a nivel perioperatorio y como sedante en pacientes bajo ventilación mecánica en la UCI. Cuando se compara con respecto al propofol, va a presentar ciertos beneficios, y es que disminuye la prevalencia del delirio, disminuye la duración del delirio y disminuye el uso de analgésicos adicionales. Sin embargo, con respecto a la parte hemodinámica, va a presentar mayor riesgo de bradicardia y los estudios nos dan una recomendación, y es que si vamos a utilizar en búsqueda de una sedación ligera, podemos utilizar la desmetomidina, pero si por el contrario lo que buscamos hacer una sedación mucho más profunda, con la desmetomidina necesitaríamos utilizar dosis más altas, lo que nos lleva a que posiblemente el paciente nos lleve a hacer bradicardia, sobre todo en pacientes de alto riesgo o pacientes mayores, por lo cual en estos casos se dice que los pacientes podrían beneficiarse mucho más del uso del propofol. Listo. Con respecto a la ketamina, este estudio publicado en el British Journal en el 2025, básicamente estudió 58 estudios para un total de 6.830 pacientes. Lo que hizo fue que evaluó los efectos de la ketamina con respecto al delirium perioperatorio, los déficits cognitivos perioperatorios, y encontró unos resultados muy diversos. El 60% de los estudios no encontró beneficio cognitivo. Sin embargo, el 40% sí encontró que había una reducción de la incidencia y de la duración del delirio, sobre todo en pacientes que iban a ser llevados para cirugía cardiotorácica. Hoy por hoy hay que tener en cuenta que la ketamina nos sirve debido a sus propiedades analgésicas y ahorradoras de opioides y antidepresivas. Podemos utilizarlas en dosis subanestésicas, de pronto utilizar un bolo de 0.5 miligramos por kilo, y si queremos dejar una infusión analgésica de 1 a 2 microgramos kilo minuto. Con respecto a los opioides, básicamente estos aumentan el sistema de dopamina y disminuyen el sistema colinérgico, lo cual hacen que provoquen un delirio inducido por medicamentos. La morfina, debido a que hay una inhibición en la acetilcolina y hace una disrupción del sueño REM,
y la meperidina y el tramadol, que se asocia a metabolitos con altas propiedades anticolinérgicas, no deberían usarse. Hubo un estudio, una revisión sistemática en la cual se evaluaron 6 estudios observacionales en los que se compararon los diferentes opioides para mirar qué efecto tenía cada uno, encontrando pues que la meperidina era el que tenía mayor riesgo de delirio, y que la morfina y la oxicodona, cuando se colocaban juntas por su efecto de sinergia, aumentaba el riesgo de delirio, y los que presentaban menos riesgo de delirio son la hidromorfona y el fentanil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos estudios no tienen una calidad pues muy fuerte. ¿Listo? Con respecto a la prevención postoperatoria, lo que debemos hacer, pues obviamente va a ser una estimulación cognitiva, una comunicación simple, es decir, decirle al paciente que ya salió de cirugía, que la hora que es, brindarle al paciente información sensorial, es decir, brindarle las gafas, los audífonos, las prótesis dentales, incentivar una movilización temprana, sobre todo por lo menos 2 veces al día, procurar que el paciente tenga una higiene del sueño, evitar la deshidratación, evitar los medicamentos deliriogénicos, retirar lo que son las líneas, las sondas, las restricciones que no sean necesarias, hacer un adecuado control del dolor, hacer una mejoría nutricional y sobre todo, pues siempre hacer una ronda diaria con un grupo interdisciplinario para reforzar todas estas intervenciones. Con respecto a los medicamentos, pues que no deben usarse, les traigo los criterios de Birch que básicamente fueron publicados en el 2019 en la Sociedad Americana de Geriatría, en las cuales pues nos muestran la lista de fármacos que son potencialmente inadecuados en pacientes mayores, que son los fármacos anticolinérgicos, los antihistamínicos de primera generación, los antidepresivos tricíclicos y las benzodiazepinas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de delirio? Para eso vamos a utilizar la escala CAM, básicamente porque esta escala lo que busca o lo que mira son cada uno de los aspectos que componen el delirio. Y lo que vamos a hacer es mirar si el paciente tiene una alteración de inicio agudo y que es fluctuante. Posteriormente miramos si el paciente tiene una inatención, y si esas dos son correctas, miramos si va a tener un pensamiento desorganizado o tiene una alteración del nivel de conciencia. Con el primer criterio y el segundo criterio, que siempre deben estar presentes, y el 3 y el 4, cualquiera de los dos, no hacemos el diagnóstico de delirio. Y con respecto al tratamiento, pues principalmente lo que debemos hacer es investigar las causas y tratarlas según pues corresponda a cada una de ellas. Nunca sacar de la cabeza que puede presentar, se debe considerar una abstinencia a sustancia o alguna intoxicación a sustancia, y que se debe utilizar solo el haloperidol en caso de que el paciente presente una agitación intensa. ¿Listo? Normalmente no existe como tal un tratamiento efectivo para la recuperación cognitiva retardada ni para el delirio. Pues el haloperidol simplemente lo que nos va a brindar es pues quitarle la agitación del paciente, pero básicamente lo que hay es buscar cuál es la causa y tratarla. ¿Listo? Con respecto al pronóstico de estos pacientes van a tener una disminución del estado funcional muchas veces, y van a tener grados variables de este deterioro cognitivo. Muchas veces hasta el 40% de estos pacientes nunca van a regresar a la línea de base y van a estar más propensos a tener unas estancias hospitalarias más prolongadas. Entonces, de manera de conclusión, para terminar, es importante siempre tener un abordaje multidisciplinario que sea temprano y continuo. El examen cognitivo preoperatorio es muy importante, sobre todo para tener una base en los pacientes, siempre hacerla en pacientes mayores de 65 años o pacientes con factores de riesgo. Los factores de riesgo más importantes van a ser la edad avanzada y el déficit cognitivo previo. Lo más importante es que son prevenibles hasta el 40% de los casos en los que se presenta delirio, y que hay una fuerte asociación en un dolor que no se trata adecuadamente. Entonces, debemos evitar la profundidad anestésica, evitar episodios de hipotensión, sobre todo prolongados, evitar benzodiazepinas, opioides, difenhidramida, anticolinérgicos, y debemos procurar hacer una analgesia multimodal y procurar hacer las medidas no farmacológicas que nos ayudan a
a disminuir la presentación del delirio. Por último, les dejo esta imagen, recordarles pues que los sueños no solo se creen, sino que también se luchan, se persiguen y se cumplen. Y muchas gracias por su atención. Listo. Buenas noches para los que estaban, digamos, la charla. Tengo algunas cositas. Primero, felicitarte por la exposición, clara, sencilla y de todas maneras muy explícita. Tengo una inquietud. Nosotros que trabajamos en cirugía de catarata, son pacientes mayores, aunque la mayoría se hacen con anestesia local, y un porcentaje que se hacen con anestesia. Pero la pregunta no es, ¿con qué drogas, si las benzodiazepinas son una de las que se pueden contraindicar, con qué droga premedicamos a este paciente para evitar la ansiedad? Profe, bueno, lo que actualmente se dice y se busca, podemos utilizar la desmetomidina, que sería que es lo que hoy por hoy, lo que las guías o, por ejemplo, las guías PADI que se utilizan en cuidado intensivo cada vez más buscan la sedación, hacerlas con desmetomidina debido a que disminuye el riesgo de delirio. Y otra opción sería la ketamina, aunque vemos que la ketamina muchos la han crucificado. Puede ser una opción en pacientes adultos mayores, si de pronto no se desea eh, utilizar las benzodiazepinas. Con respecto a la ketamina, sabe que puede en cirugía de ojo, que produce nixtasmo y aumento de la presión intraocular, se puede contraindicar. Lo que más utilizamos nosotros son las benzodiazepinas. Realmente el porcentaje de delirio no lo tenemos. Como dijiste tú, de pronto no miramos al paciente o no lo seguimos 1, 2, 3 semanas después de la cirugía. Pero sí es complicado para nosotros. Trabajamos en cirugía de catarata y grandes volúmenes de pacientes, que son cirugías que necesitamos mover la recuperación, y con la medicina tú sabes que es mucho más lento. Pero realmente la premedicación, nosotros, con todos los inconvenientes, nos ha ido mejor con la atención. Ok, profe. Otro que quiere intervenir. Buenas noches. No, lo tengo el micrófono puesto, lo tengo abierto. Buenas noches. Lucas, excelente charla Buenas que ha noches. presentado. Tengo una inquietud Buenas noches. respecto a la presentación en la parte de los niños en el delirio postoperatorio, que tú hablas de anestesia intravenosa con propofol, anestesia inhalatoria con sevoflurano. Me gustaría que me aclararan un poco esa parte de con cuál de las dos estrategias hay más probabilidad de delirio postoperatorio en niños. Gracias. Profe, lo que está descrito es que en los niños en los que se utiliza TIVA van a presentar menos delirium de emergencia, es decir, menos agitación al despertar en los pacientes, ¿listo? Que es la que se produce, que normalmente va a resolver en los próximos minutos, a diferencia que si se hace con anestesia inhalatoria. Correcto. Muchas gracias, Lucas. Listo, profe. Juan, buenas noches. Juan, buenas noches. Se oye. Actívenle el micrófono al doctor Ramírez, por favor. Ya está activado, Tilber. ¿Estás escuchando?
Ya se escucha, doctor, sí, señor. Sí se escucha, bueno. Sí. Primero felicitarte, ¿no? La verdad es que es una charla interesante y eso es algo que vemos con mucha frecuencia. El delirio, y cada vez estamos viendo la población mayor, ¿no? Se está durando más años, estamos operando pacientes de más de 80 años, generalmente con anestesia general. Muy buena la charla. Quería hacer dos anotaciones. Bueno, yo tengo una experiencia también con las sedaciones y todas estas cosas en pacientes adultos mayores. El tema de la benzodiazepina, definitivamente, la experiencia que yo tengo es que en pacientes mayores de 70 años no la uso, está proscrita totalmente. Como dice usted, doctor Lucas, uno no le hace seguimiento al paciente, pero si usted llama a su casa a la semana, a los 10, 15 días, y de hecho hemos tenido unos casitos, los familiares te van a decir, no, mi papá no es el mismo, quiere salir desnudo, por decir algo, dentro del cuarto, lo que sea, ¿verdad? Pero no le hacemos seguimiento, el paciente se va y todo. Importantísimo el tema del propofol, la anestesia general y con el Seborane y la desmedetomidina. Personalmente, la conclusión en que he llegado en tantos años haciendo sedaciones en ancianos es que la desmedetomidina sigue siendo la droga bandera, digamos así, ¿no? No hay que tenerle tanto miedo dependiendo de la dosis que tú pases. Sí, la dosis de 0,5 a 1 microgramo por kilo en bolo, pero tú puedes iniciar un bolo de 0,5 antes de entrar al paciente y después, si le vas a hacer una infusión, le bajas la dosis. O utilizar el famoso Ketodex. Incluso en oftalmología, a veces la gente se pregunta y queda con la duda, ¿cómo así que Ketodex en oftalmología, el nistagmo y esta cosa? No, si tú haces una preparación de tal manera que quede 1 miligramo por cc yo por ejemplo hago una preparación ya de manera práctica, les voy a dar una solución de 100 mililitros, le echo una ampolla de desmedetomidina, 200 microgramos y le echo 12 cc de ketamina. O sea, ¿cuánto queda de ketamina? 1 miligramo por cc. Y normalmente a manera práctica, el bolo inicial que paso antes de un bloqueo son 5 o 10 cc máximo, o sea, serían 10 miligramitos de ketamina. Y ya lo he comprobado en tantos pacientes que eso no produce absolutamente nada, ni nistagmo ni nada. Y de hecho la ketamina ha ido cogiendo bastante auge, ¿no? En todos los congresos nos damos cuenta, incluso en el último, para analgesia y para todos estos temas. Entonces la combinación esa del Ketodex es muy buena para evitar la bradicardia. Nosotros hacemos retinas a veces de 4 horas con bloqueo perivulvar y sedaciones. El paciente queda quietecito con el Ketodex, la desmedetomidina. Incluso ya he dejado un poquito el propofol para esas cirugías largas porque a veces el paciente se duerme mucho, se profundiza y hace delirio, ¿no? Hace delirio. Los narcóticos, bueno, el remifentanil que se usa a veces también en las sedaciones, yo personalmente lo he dejado de utilizar. Me he quedado solamente con la desmedetomidina. Y no produce delirio, es lo que he notado, ¿no? Haciéndole seguimiento a los pacientes. El otro tema que usted dice es muy interesante y es muy importante. El paciente apenas sale de la sala de cirugía, hay que ponerlo enseguida en contexto. Ya pasarle el familiar a recuperación, ponerle sus gafas, hablarle son esta hora, aquí está su hija, aquí está esto y todo, para ubicarlos. Y por eso es que en las unidades de cuidados intensivos ahora se está usando mucho la unidad de cuidados intensivos abierta. Usted va a las clínicas nuevas y encuentra de que el paciente puede quedar con su familiar en la unidad de cuidados intensivos, en los cuartos, ¿no? Eso es lo que quería anotar. Hay algo muy importante. Una de las cosas que tiene que tener uno en cuenta para evitar lo que más marca el delirio es la hipotensión sostenida en la anestesia general o en cualquier tipo de anestesia, en una cadera o lo que sea. Entonces, yo creo que muchos lo están haciendo, usando la noradrenalina, digamos, entre comillas, profiláctica, entre comillas. O sea, usted puede usar la noradrenalina incluso sin hacer catéteres centrales, sino por vena periférica. Eso se puede hacer con una dosis baja, ya, antes de iniciar la inducción de anestesia. Ahí va titulando. Y si ese paciente no te hace ningún cambio de hipotensión, así tenga 80, 80 y pico de años, lo más seguro, un 80-90% que el paciente no tenga delirio. Porque lo que hay que cuidar es la perfusión cerebral, ¿no?
qué es lo que más causa. Entonces, pues quería anotar eso, ¿no? Hay una droga que es la levomepromacina, que es el Sinogan, que se está utilizando mucho en los delirios refractarios, cuando son bastante severos y no ceden a nada. Entonces, generalmente se utiliza intramuscular. No sé si de pronto usted investigó ese tema, ¿no? Esa droga. No, profe, no tengo respuesta ahí en el momento, yo, profe. Eso es lo que quería anotar, ¿no? Pero felicitarte porque realmente estuvo interesante la charla y eso es un tema muy interesante. Es el pan de cada día hoy, la anestesia en los pacientes geriátricos. Cada vez más el cirujano tiene anestesia general, a veces en pacientes de 80, de 90 años incluso. Y bueno, lo ideal es hacer una regional y, como te digo, mantenerle bajita la noradrenalina, que pronto que potenciarse, porque definitivamente la etilenefrina no sirve, tendrías que gastarte 1 o 2 ampollas, pero con la nora sí les va bien, no se baja la tensión. Y como te digo, de los sedantes, la experiencia que yo he tenido en tantos años haciendo sedación es que la desmetomina sigue siendo la bandera hoy en día. El Congreso en el chat, como también el advenimiento que también bueno, quería darles eso. Vale la pena hacer un estudio, de hacerle seguimiento a esos pacientes que operan allá, ustedes que tienen volumen en el universitario, de pronto alguien que se encargue de llamarlo a los 2, 3 días a la semana. Bueno, era lo que quería anotar. Buenas noches. Gracias, Doctor profe. Lucas, buenas noches. Buenas noches. Sí, mire, le habla Sebastián Merlano, anestesiólogo cardiovascular. Primero, felicitarte por la charla. Hiciste una charla muy objetiva y mencionaste varios estudios en anestesia cardíaca específicamente. Quiero hacer varias anotaciones con respecto a eso. Uno, que es una entidad muy frecuente en cirugía cardíaca. Nosotros lo llamamos disfunción neurológica. Eso significa que el 100% de los pacientes sometidos a circulación extracorpórea van a presentar en un grado menor o mayor disfunción neurológica. Y básicamente se refleja en el postoperatorio en 3 aspectos, que siempre en la consulta postoperatoria monitorizamos, que son el estado de ánimo, el apetito y el sueño. ¿Ya? Tú mencionaste ahí muy importante el sueño, pero el estado de ánimo voluble el primer mes después de un paciente ser sometido a circulación extracorpórea es muy notorio. Lo mismo el apetito y el sueño. Entonces son 3 cosas que se monitorizan después de que un paciente es sometido a circulación extracorpórea. Todos los trastornos cognitivos que mencionaste, específicamente en cirugía cardíaca, son muy variables. Y muy variables, ¿por qué? Porque depende de la cirugía. Y te voy a explicar más o menos. Si hacemos una válvula, sea mitral o aórtica, y se producen microembolismos que muchos se han reducido por el uso de eco transesofágico, esos microembolismos aéreos van a producir disfunción neurológica. Siempre van a producir disfunción neurológica. Incluso en anestesia cardíaca hay muchos estudios que hacen psicólogos y lo hacen previo a la cirugía y posterior a la cirugía. Y se ha demostrado que el 100% en algún grado van a presentar disfunción neurológica y disfunción cognitiva. ¿Hacia dónde es la tendencia? Lo que nosotros tenemos ahora mismo son monitorías de la macrocirculación. Fíjense que todos han mencionado que la presión arterial, que la perfusión cerebral, pero fíjense que todo va encaminado hoy a la microcirculación, el estudio de la microcirculación, porque todos mencionamos lo macro, pero no evidenciamos lo micro. ¿Qué es lo micro? La perfusión cerebral, pero en la microcirculación.
que está bastante deteriorada en los pacientes añosos que tienen aterosclerosis y disminuyen la perfusión distal del cerebro, ¿ya? Entonces, el NIRS se está usando mucho, por ejemplo, en los pacientes que llevamos a hipotermia y arresto circulatorio. Es mandatorio el monitoreo de la perfusión cerebral con NIRS, ¿ya? Entonces, específicamente en anestesia cardíaca, no tanto son las drogas, sino todo lo que sucede alrededor de la anestesia cardiovascular. Acuérdense que en circulación extracorpórea pasamos de una presión pulsátil a una presión continua. Entonces, en anestesia cardíaca sí que se está estudiando mucho la repercusión de la perfusión en la disfunción neurológica. Pero es multifactorial, o sea, no son las drogas, no son los años, sino todo lo que sucede alrededor de la cirugía. Pues no quiero hablar más para no extenderme, pero más o menos quería dejarte ese mensaje. Y te felicito por la charla. Profe, muchas gracias. Doctor Lucas, quiero felicitarlo por la charla muy académica, explícita, y que es un tema hoy de actualidad. También agradecer al doctor Néstor Ramírez por los aportes, por la experiencia que él tiene en cirugía ambulatoria oftalmológica, y al doctor Merlano Jr. por la experiencia y la relevancia que hoy en día se le está dando a la cirugía cardiovascular en el déficit neurológico y específicamente ese aporte de la evaluación de la perfusión cerebral. El advenimiento de la desmetomidina no es nuevo, el doctor Néstor Ramírez lo sabe, que lo usamos en cirugía de catarata en el Seguro Social, y la experiencia era muy buena, usándolo previamente al paciente, hacerlo en la sala de cirugía unos 15 minutos antes para que cuando llegara a la sala de cirugía el paciente estuviera en una sedación consciente, digamos así, y los oftalmólogos estaban muy contentos con el transcurrir durante la cirugía, porque la droga que anteriormente se usaba, que después cayó en desuso, era el talamonal. De manera que la desmetomidina no es algo que es nuevo de ahora, sino de hace muchos años, sino que no conocíamos mucho la farmacocinética y farmacodinámica del medicamento y le teníamos mucho temor a las alteraciones cardiovasculares. De manera de que hoy en día, incluso con el Keto-Dex, como lo resaltó el doctor Néstor Ramírez, es una buena alternativa en pacientes con fragilidad en cualquier tipo de patología, siempre y cuando no tenga una condición cognitiva, ya un deterioro previo, que ahí habría que específicamente reevaluarlo. Quería hacerte una pregunta, Lucas, y era si investigaste algo si la hipocapnia transoperatoria tenía algún desenlace como un factor desencadenante, sobre todo en delirio de emergencia. Y lo otro era algo que resaltó el doctor Merlano Jr., y era en los pacientes que tienen ya una fragilidad emocional, pacientes ancianos, por supuesto, que tanto, digamos, la parte psicológica que sí se hace en cirugía cardiovascular o en cirugía oncológica, pero en las otras cirugías casi no se tiene muy en cuenta en esa valoración por psicología en esos pacientes que tienen un factor de riesgo emocional y, lógicamente, otro factor de déficit neurológico y agitación psicomotora postoperatoria, porque nosotros los anestesiólogos vemos el delirio de emergencia en el postoperatorio. Y lo otro, si puedes hacerme un comentario en ese aterrizaje del paciente, que también es una causa de delirio de emergencia, en que en esa transición que cerramos los gases y cerramos REM y todo, y nos olvidamos de esa analgesia multimodal del paciente, y eso pues desencadena que nos llaman de la sala de recuperación, que el paciente está insoportable, que está inquieto, lo que está haciendo es una agitación psicomotora, y ahí pues casi siempre decimos que es por dolor, pero como todos lo han dicho, es algo multifactorial. Te felicito y no sé si tienes un comentario al respecto, y no olvidar que la clonidina es un buen ayudante en premedicación en pacientes, sobre todo en pacientes hipertensos o pacientes ansiosos,
en el perioperatorio, o sea, darle una pastillita de clonidina o media, dependiendo cómo está la presión arterial, tanto en la noche como en la mañana temprano. Muchas gracias y felicitaciones, doctor Lucas. Gracias, profe, por el comentario. Profe, con respecto a la hipocapnia, posiblemente, bueno, no mostré, no encontré ningún estudio que lo mirara, pero si miramos la parte de la fisiología y vemos que tenemos una hipocapnia bastante marcada, lo cual nos puede llevar a una hipoperfusión cerebral, posiblemente, y sobre todo si es mantenida y sobre todo en el periodo del despertar, cerca del despertar, posiblemente puede que se asocie con un delirio de emergencia, digo que el paciente en ese momento puede tener un estado de confusión. Con respecto, profe, a la segunda pregunta no me acuerdo, y la tercera que me comentó sobre la idea Lo siempre. de la valoración psicológica perioperatoria por la psicóloga en pacientes de riesgo vulnerables, sobre todo que tienen una fragilidad emocional. Profe, es muy importante, sobre todo en los pacientes que tienen alto riesgo de presentar delirio, hacer no solo una valoración con psicología, recuerde que siempre tenemos que buscar hacer un manejo multidisciplinario, sino que también debemos involucrar a la familia, porque un paciente que posiblemente vaya a presentar o tenga riesgo de presentar un delirio, hay que considerar con la familia quién es el personal o la persona que va a estar a cargo del paciente, que lo va a ayudar también a que ese delirium sea pues bien manejado. Entonces sí sería importante en los pacientes de alto riesgo, pues por lo menos que sea un grupo multidisciplinario que haga las valoraciones y que el paciente cuente con una buena red de apoyo. Y con respecto a la analgesia multimodal, cuando muchas veces por cuestiones de problemas que se nos puede presentar en los quirófanos, que no ponemos de pronto la analgesia a tiempo, sino que o tenemos que hacer rescate, obviamente en esos momentos que, que el paciente está sintiendo dolor, obviamente el proceso inflamatorio y la cascada inflamatoria va a aumentar. Entonces, si le hacemos un manejo analgésico previo a o sea, previo a la incisión, durante la incisión y para el postoperatorio, pues obviamente son pacientes que van a tener un adecuado control del dolor o por lo menos van a tener, presentarme por la parte del dolor, menos incidencia de delirio. Excelente, muchas gracias, doctor Lucas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún aporte que hacer? Bueno, ya como para terminar yo, se me había dañado aquí el internet. Hay una evaluación en la historia preanestésica, digamos en la consulta preanestésica, para evaluar precisamente el estado cognitivo del paciente antes de entrar a cirugía. Eso es muy importante, sobre todo delante de los familiares, que bueno, hay muchos que de pronto dicen, mi familiar no estaba así, ¿por qué salió de esa manera? Entonces yo creo que una de las cosas de salvaguardarnos nosotros y sobre todo desde el punto de vista legal, que hoy en día lo pueden a uno demandar por eso, es haciendo una buena evaluación cognitiva en la consulta preanestésica. Hay unas tablas y unos dibujos donde uno pone al paciente a pintar y todo eso como si fuera un niño, ¿no? Pues no sé si también el doctor Lucas de pronto revisó algo sobre eso o cualquiera de ustedes o les dejo la inquietud. Profe, sí, lo ideal es dejar establecido, pues ya sea por cualquiera de las escalas, ya sea el Mini-Mental, el Minicop, que fue el que le mostré, o el NISHAM, dejar específico el estado basal del paciente, sobre todo en los pacientes de alto riesgo, y como usted dice, dejarlo eso establecido tanto en la valoración, en la hoja de anestesia y pues comentarle a los familiares. Gracias. ¿Alguien más alguna pregunta?
Bueno, listo, creo que por el día de hoy quedamos así. Doctor Lucas, muchas gracias por la presentación. Excelente presentación a todos los que hicieron sus aportes, por la gran experiencia y, bueno, tener en cuenta eso, realizar los exámenes, seguir a los pacientes, que muchas veces no lo hacemos. Y, bueno, creo que por hoy cerramos las charlas. Muchas gracias a todos por asistir y los esperamos entonces el próximo mes con la nueva charla. Ahí les iremos contando de qué iremos a hablar. Muchas gracias. Juanca, buenas noches. Recordar que a partir de hoy, ¿sí me están escuchando? Hola, Sí te sí. estamos Hola. escuchando. A partir de hoy, la idea es que su webinar nos van a dar créditos para la recertificación. Entonces, nos va a llegar como un certificadito y eso nos va a servir. Entonces, también pues como un adicional ahí para que participemos y estemos como pendientes de nuestros webinars. Muy buena la charla, Lucas. Felicitaciones. Y bueno, esperemos que sigamos con esta actividad académica que nos enriquece a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches.